Dios les bendiga, hermanos, muy buenos días. Vamos a continuar otro domingo más que Dios nos ha permitido realizar un servicio para su gloria, un servicio de adoración, donde al tener en claro qué es la adoración por la predicación de la palabra, creo que también define mucho de nuestras acciones que agradan a Él, que honran a Él. Y bueno, pues Dios les bendiga de antemano, como habíamos mencionado. Dios nos ha convocado nuevamente para este servicio. Dios derrame su paz, muestre su paz, siga mostrando su paz en cada corazón. La paz de Cristo sea en cada corazón, en cada uno de ustedes. Vamos a comenzar. Quiero hacer una lectura. Dice así en Apocalipsis capítulo 1. Dice así: y he aquí, versículos 7 y 8. Capítulo 1, 7 y 8. Y he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Oremos
al Señor. Te damos muchas gracias, bendito Dios y Padre, porque nos has dado la oportunidad de volvernos a reunir y de poder transmitir el mensaje de tu palabra. Podemos también entonar alabanzas donde expresamos en cada una de ellas caracteres que tú tienes, que tú reflejas, que tú manifiestas, en donde también, Señor, manifestamos los atributos que ahora conocemos de ti, por la iluminación que hemos recibido del Espíritu Santo de tu palabra. Señor eterno, aún pedimos nuevamente y seguiremos pidiendo hasta el tiempo que tú nos permitas la vida, que tú, Señor, abras nuestro entendimiento y permitas que podamos glorificarte, escuchando constantemente tu palabra para seguir poniendo nuestra mirada en ti y en todas nuestras acciones tú puedas ser reflejado hacia este mundo caído, donde necesitan conocer de tu maravillosa gracia, necesitan conocer de tu maravillosa fidelidad, santidad, misericordia, amor, pero también justicia. Así que Dios eterno, muchas gracias te damos. En el nombre maravilloso de Jesucristo, también te pedimos que sigas demostrando tu paz, derramando tu paz en cada corazón y que tu palabra sea prosperada en cada vida. Al saber, mi Dios, que verdaderamente te mostrarás y harás mucho más realmente de lo que no alcanzamos a pedir. Como decía el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y Colosenses, que haces tú más allá de lo que nosotros no hemos pedido o no entendemos. Te damos gracias sabiendo que harás mucho más. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, hay una alabanza. Quiero que entonemos. Posteriormente vamos a escuchar la palabra. Realmente no tenemos mucho tiempo. Estamos un poquito no sé si restringidos de tiempo, pero ese tiempo sea el suficiente para poder honrar al Señor. Y dice así: a ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que tú ordenes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y siempre viva en tu voluntad. Una vez más decimos: a ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y siempre viva en tu voluntad.
y siempre viva en tu voluntad, y siempre viva en tu voluntad. Así es, Señor. Siempre vivamos en tu voluntad. Tú que eres y serás. Gracias, Señor, muchas gracias. Te pedimos tengas misericordia de cada uno de nosotros, tu palabra sea prosperada en nuestras vidas y tú sigas honrando y glorificándote para siempre. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos. Amén. Como hemos expresado en esta alabanza, y como hemos hablado a partir desde el inicio de la escritura que dimos lectura, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Esto denota mucho el atributo de la soberanía de Dios, de la omnisciencia del Señor. Un Señor que realmente manifiesta su providencia maravillosa, que es divina, y que muchas veces se ha malinterpretado. Es más, poco se predica de ella, pero nosotros como creyentes debemos de tenerla siempre y tomarla en cuenta. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro del profeta Habacuc. Y bueno, pues vamos ahora a la siguiente parte. Esta parte abarca del versículo 5, porque estamos todavía en el capítulo 1, del versículo 5 al 11. Pero esta segunda parte la he dividido en dos, y solamente hoy vamos a considerar la primera, que es, en un momento vamos a hablar de ella, pero necesitamos hacer toda la lectura para seguir el contexto. ¿Cuál lectura? Bueno, pues desde el versículo 5 al 11. Y dice así: mirad entre las naciones y observad, asombraos y admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeréis si os contara. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo procede su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos y vuelan como águilas que se precipitan a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horde de rostro avanza, recoge cautivos como arena. Se mofa de reyes y los gobernantes le son motivo de risa. Se ríe de toda la fortaleza y amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Oremos. Padre eterno, nuevamente estamos en palabra. Habite en cada corazón, predícanos a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija, Señor, siempre hacia toda verdad y podamos ver el Evangelio aún en este pasaje. Señor eterno, tú que eres y que fuiste y serás, que eres el principio y el fin, eres el Todopoderoso. Señor, ayúdanos también a comprender esta maravillosa doctrina de tu soberanía, de tu justicia y de tu providencia, ya que estamos viviendo tiempos difíciles. No son muy ajenos a los tiempos pasados, donde cada uno de tu iglesia ha tenido que sufrir por causa del Evangelio y ha tenido que también padecer tribulación y prueba, precisamente porque tú estás perfeccionando nuestras vidas. Así que te pedimos nuevamente que tú manifiestes nuevamente en nuestra vida este alimento que podemos digerir, que sea lo que necesita nuestra alma, sea lo que necesita nuestro ser. Podamos saciarnos de tu palabra y podamos alimentarnos de ella misma, para que podamos avanzar
y en nuestra actitud y acción sea para tu gloria. Prospera tu palabra en cada corazón, usa mi vida, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bien, hemos hablado y espero ser claro, no perdamos de vista el contexto de los versículos anteriores por lo que vamos hoy a considerar. Porque si nada más nos enfocamos hoy a un versículo, obviamente va a ser un solo versículo, el versículo 5. Si no tomamos en consideración lo que ya hemos hablado anteriormente y también en consideración lo que está por continuar, se hace muy difícil interpretar o se hace muy a veces descontextualizado el querer interpretarlo de una forma aislada. Entonces, a manera de introducción, mis hermanos, nosotros podemos ver que en este pasaje, o sea, en todo el libro de Habacuc, manifiesta un diálogo entre el profeta y Dios. Así que notamos que este diálogo hay una interacción continua, el profeta y Dios, y en respuesta al clamor que hizo en los versículos 2 al 4, porque hizo un clamor, ¿hasta cuándo, Señor? Si ustedes recuerdan, y la siguiente es, ¿por qué me haces ver? Entonces, este clamor, necesitamos también tomar en cuenta que en los 3 capítulos, sí, hay un tema central que ya lo hemos venido manejando desde que iniciamos este libro, el estudio de este libro, y el tema central es viviendo la justicia y soberanía de Dios en tiempos difíciles. No perdamos de vista esto. Debemos nosotros considerar vivir la justicia y soberanía de Dios en tiempos difíciles. Ese es nuestro tema central. Haciéndolo personal, debemos vivir nosotros la justicia y la soberanía de Dios. Es cierto que en esos tiempos son tiempos muy caóticos, son tiempos muy difíciles. Es más, no hay ninguna garantía que pueda mejorar. De una vez les digo. Muchos ahora intentan decir, va a mejorar esto. Esto va a cambiar. Hay una necesidad de que mejore el mundo. Perdón, hermanos, pero es que nosotros no podemos tomar en consideración así, o no podemos tomar en cuenta eso, aunque anhelamos nosotros que mejore, pero estando este mundo caído por causa del pecado, nada de esto va a mejorar, hermanos. Nada de esto. Pero lo que sí va a mejorar en los cristianos, en cada creyente, es que nuestra mirada en Dios se va a hacer más fuerte y más fija en Él. De tal manera que así sea que estemos viviendo los tiempos más terribles y caóticos, podemos nosotros entender los tiempos a la luz de la Escritura. Así que el profeta, cuando envió esta profecía, si ustedes vuelvo a hablar un poquito de esto, fue entre los años 600 antes de Cristo, y obviamente el profeta cuestionaba la justicia y soberanía de Dios. La cuestionaba porque tenía muchas inquietudes, por qué Dios, en una apariencia de inactividad, ¿sí? Porque es lo que aparenta este libro de Habacuc, en el inicio aparenta un Dios inactivo, porque se comprende que Habacuc lleva tiempo pidiendo a Dios, tiempo rogando a Dios que haga justicia, que haga justicia, que haga justicia. Así que Habacuc no entiende, como muchos de nosotros no entendemos la providencia de Dios. No entiende cómo es que Dios está operando. Aunque parece en apariencia la inactividad de Dios, nosotros sabemos que Dios nunca está inactivo, pero hay una apariencia de inactividad. Así también nosotros cuando necesitamos o tenemos alguna situación difícil que enfrentar o estamos pasando por ciertas circunstancias que no entendemos, parece que también volvemos a tener la misma tendencia de Habacuc. ¿Estará Dios inactivo? ¿Me estará escuchando Dios? Estoy clamando día y noche y no veo respuesta. Eso es lo que nosotros muchas veces llegamos a caer en pecado por cuestionar, por no entender muchas cosas que el Señor ya nos ha hablado en su palabra. Así que en forma de aplicación,
nosotros en estos 3 capítulos, oigan bien, en este libro maravilloso de Habacuc, nosotros debemos ser pacientes, o sea, considerando todo este libro, nosotros debemos ser pacientes mientras Dios opera justa y soberanamente en la historia, en el mundo, que Dios de antemano ordenó para su gloria. Entonces, viendo el capítulo 1, si ustedes recuerdan que hemos dividido en tres subtemas este libro, en 3 subtemas este capítulo, y el primer subtema de este capítulo le corresponde: la justicia soberana de Dios es cuestionada. La justicia y la soberanía de Dios es cuestionada. Ahora, ya que estamos viendo que Habacuc cuestiona en el versículo 2 al 4 y posteriormente del 12 al finalizar el capítulo, está cuestionando, también vamos a considerar y vemos el versículo 5 al 11 que Dios manifiesta su respuesta. Dios responde. Y es lo que hemos leído, la respuesta de Dios del 5 al 11. Pero hoy solamente veremos el carácter de esta respuesta. Para el siguiente domingo, si Dios lo permite, estaremos viendo el instrumento que Dios utilizará. Pero hoy, el carácter de esta respuesta. Cuando nosotros decimos carácter, estamos nosotros considerando todo lo que implica, ¿sí?, de alguna cosa. En este caso, lo que está involucrado en este carácter es la manifestación soberana y justicia de Dios y su providencia divina. Cuando Dios está respondiendo, lo que está haciendo el Señor es que está respondiendo como un Dios soberano, como el Dios justo y como el Dios que manifiesta su providencia. Vuelvo a repetir, cuando Dios está respondiendo como el único Dios soberano y justo, manifestando su providencia divina. El versículo 5. Prestemos atención al versículo 5. Dice: mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeráis, si os contara. La versión de la Septuaginta dice de la siguiente manera: ved los despreciadores y mirad, y admirad lo admirable y desapareced por esto, porque haré una obra y yo obro en vuestros días, cosa que no creeráis, ni siquiera la creeráis si alguien la narrare. Lo que aquí está mencionando el profeta Habacuc es la respuesta del Señor. Y dice: mirad a las naciones. Miren, este mismo versículo, por eso no quise avanzar más, este mismo versículo tiene un paralelo, el apóstol Pablo lo usó en el capítulo 13, versículo 41 del libro de los Hechos. ¿Y por qué lo usó el apóstol Pablo? Lo vamos a ver más adelante, pero es interesante, hermanos, porque es usado este versículo en el mismo contexto de lo que se estaba viviendo, oigan bien, lo que se estaba viviendo en los tiempos de Habacuc. Una de las preguntas que nosotros debemos realizarnos, si en esta ocasión del versículo 5 al 11 va a manifestar el carácter de la respuesta, ¿quién tiene ese carácter para manifestar esa respuesta? ¿Quién manifiesta la palabra de Dios como aquella persona, como la razón de toda obra? Obviamente es Dios. Así que la pregunta que hoy nos tenemos que hacer es: ¿quién es la razón de esta obra y autor de la respuesta terrorífica? Sí, hermanos, porque el versículo cuando está diciendo mirad entre las naciones y observad y asombraos y admiraos, no está hablando de una forma que deben contemplar o admirar de una forma gratificante, como si recibiesen una recompensa que beneficiará o que va a traer algo bueno, no, sino que la manera en que aquí el profeta está hablando es que está enfocándolo a un asombro de terror. Observar y asombraos por el terror que van a
ver. Así que mirad entre las naciones y observen asombrados con terror. Lo que quiere decir aquí, miren las naciones y contemplaos y quedaos asombrados de terror. Voy a hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creeráis, aunque alguien os las explique. Entonces, ¿quién es la razón de esta obra? ¿Y quién es el autor de esta respuesta terrorífica? ¿Quién? Indudablemente es Dios. Dios se está atribuyendo, oigan bien, Dios está atribuyendo que Él es la razón de esta obra, porque dice, voy a hacer en estos días cosas tan sorprendentes. ¿Quién dice voy a hacer? Dios se atribuye esta obra. Y fíjense nada más, si nosotros consideramos un poquito más, un adelanto al versículo 6, es que Dios iba a levantar a un pueblo pagano, oigan bien, para usarlo como un azote, para disciplinar y para someter a su propio pueblo. Dios iba a tomar en cuenta a un pueblo pagano y lo iba a usar como un azote para disciplinar y corregir al pueblo del sur, a Judá, al reino del sur, a Judá. Por eso es que Dios dice, yo levantaré, yo haré. Dice el versículo 5, yo haré en estos días una obra que ustedes ni siquiera, si se las contaran, no lo van a creer. Pero el versículo 6 dice, y yo levantaré. Se dan cuenta que Dios está atribuyendo a sí mismo esta obra. Dios se atribuye la obra, lo que ocurre y sucederá. Así que debemos tener esto presente. Todo lo que está ocurriendo en este mundo, Dios está atribuyendo esa obra. Ahora, no estoy diciendo ahí que el Señor sea causa de mal, o más bien que sea el de la raíz de donde va a provenir todo mal o el pecado, no. Pero estamos hablando de que finalmente el mal y el pecado va a ser controlado por Dios. Ahorita vamos a ir más adelante. Así que Dios indudablemente se atribuye esta obra, Dios mismo atribuye esta obra de lo que sucederá y ocurrirá, y Dios no obra caprichosamente, sino sabiamente y justamente porque Él es santo. Si Dios no es soberano, mis hermanos, entonces no es autor de toda obra. Si Dios no es soberano, entonces no es autor de toda obra. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entonces pensar en esto. ¿Por qué darle la gloria a Dios? ¿O por qué darle toda la gloria a Dios si no es autor de toda obra? Hagamos un análisis desde una perspectiva bíblica, desde el principio, desde el Génesis. ¿A quién se le atribuye la obra de la creación? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿A quién se le atribuye esta obra? A Dios. ¿A quién se le atribuye la obra de la creación y la formación del hombre? Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que si hablamos de su soberanía, decimos que Dios reina. Y si hablamos de su providencia, decimos que el Señor gobierna el mundo. La soberanía entonces de Dios consiste en que toda realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Vuelvo a repetir, cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, estamos hablando de que toda la realidad, todo lo que está a nuestro alcance, para visualizar, y aun aquello que también nosotros contemplamos que está dentro de la creación, dice que todo es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Recuerden lo que dice Colosenses capítulo 1, que todo ha sido creado para Él. Cosas invisibles e invisibles, todo ha sido creado por Él, para Él. Así que todo debemos de considerar que todo lo que Dios ha creado en este mundo, todo lo que podemos contemplar y aún lo que ni siquiera podemos contemplar, pero sabemos que existe, ha sido creado por Dios. Esto quiere decir que Dios está en control de todo lo que pasa, sea bueno o sea malo. Tengan esto presente. Nosotros debemos de tener en cuenta esto, de que Dios está en control de todo lo que pasa,
sea bueno o sea malo. Viendo todavía la perspectiva bíblica, ¿a quién se le atribuye la obra del diluvio? Génesis 6:17, he aquí yo atraeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. ¿A quién se le atribuye el diluvio? A Dios. Y eso en forma de apariencia puede ser muy malo para nosotros o para la perspectiva, pero para Dios es un acto de justicia y es un acto de soberanía. Otra pregunta que también vamos a hacernos, por ejemplo, ¿a quién se le atribuye la obra de las 10 plagas de Egipto? Génesis 9:14, Éxodo 9:14 dice, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en la tierra. ¿A quién se está atribuyendo entonces todo lo que el Señor hace en el mundo? Sea bueno, sea malo. Es que aquí debemos entender una cosa. Muchas veces nosotros, por nuestra falta o por nuestra limitación de comprender muchas cosas, a veces nosotros, por esa incapacidad que tenemos, estamos definiendo las cosas que son buenas o las cosas que son malas. Cuando nosotros tomamos como definición el bien y el mal, y lo queremos definir fuera del contexto bíblico, lo queremos definir fuera del criterio de Dios, hermanos, todos nosotros vamos a estar pecando, queriendo definir lo bueno y lo malo. Vuelvo a repetir, siempre que nosotros querramos definir el bien y el mal, fuera del criterio de Dios y fuera del contexto bíblico, todo lo que nosotros querramos definir bueno y malo, vamos a estar cayendo en pecado. Porque no tenemos la capacidad. Óigame, no tenemos la capacidad como para establecer nuestra definición como algo absoluto en la vida. Por eso este mundo vive en un estado caído, porque desde que pecó Adán y Eva hasta nuestros tiempos, el mundo ha querido seguir definiendo lo bueno y lo malo, pero lo ha querido hacer fuera de el criterio santo de Dios. Tanto que en la palabra de Dios nos muestra y nos dice que hoy en día, en los tiempos de los apóstoles y en los tiempos de Cristo y en los tiempos de los profetas, también se mencionó este texto de diferente forma, pero se manifestó diciendo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Se dan cuenta? Mientras el hombre esté bajo la sombra del pecado, mientras tenga su naturaleza caída, y no haya recibido la revelación de Dios, no haya recibido la regeneración para que pueda ahora discernir por el Espíritu que ahora opera en su corazón, el Espíritu Santo, las cosas de este mundo para todo hombre caído son locura. Así lo dice la palabra. Para todo hombre caído, las cosas de Dios le van a parecer locura. Porque son hombres naturales, como dice la Reina Valera, son hombres con un raciocinio natural, pero no alcanza a comprender la excelencia de Dios. Porque todo lo que se debe comprender de la excelencia de Dios se va a realizar con la intervención del Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar, el mismo Dios nos va a ayudar con su Espíritu Santo a discernir las cosas espiritualmente. Así que, si Dios está atribuyendo la obra que está ocurriendo en los tiempos de Habacuc, yo haré una obra, dice él, se está atribuyendo él la obra. Y hemos visto que del contexto bíblico, desde la creación, Dios se está atribuyendo que todo lo que ha creado, todo lo que está haciendo, todo lo que está permitiendo en este mundo es una obra de Él. ¿Por qué? Quiero antes de seguir avanzando, esto no quiere decir que Dios es causa de la maldad. No, Dios no causa la maldad ni tampoco que es autor de pecado. Ni siquiera Dios se goza del sufrimiento de sus criaturas. No. Por dos razones importantes. Una, porque Dios es santo.
Y si Dios es santo, quiere decir que en Él no hay mal alguno, no hay tinieblas, como dice el apóstol Juan. Y en segundo lugar, porque Él es justo. Así que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es justo, es justicia. Y esto implica otras doctrinas más para entender cómo es Dios. Y esto lo vamos a ver en otro tiempo cuando estemos hablando de los atributos de Dios. Pero hoy solamente nos vamos a enfocar en la soberanía y justicia de Dios y su providencia. Así que todo lo que pasa forma parte de un gran plan que resultará inevitablemente para su gloria. Vuelvo a repetir, tengan en cuenta esto, hermanos, que todo lo que Dios está realizando, todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios permite que pase, es porque tiene un gran plan, forma parte de un gran plan que resultará inevitablemente para su gloria. Dios es soberano. La soberanía de Dios debe ser considerada ahora como dentro de los creyentes como una base para darle la gloria a Dios. Todo creyente debe tener en cuenta esta doctrina, la cual es bíblica, porque nos muestra la base para darle a Dios la gloria. Si ustedes recuerdan Job, lo que él dijo cuando le pasó toda esa desgracia, vino sobre él, que fue una obra de Dios. Sí, porque Dios se atribuyó esa obra. Es más, Job mismo le atribuyó esa obra a Dios, porque él mismo en sus capítulos posteriores, él mismo dijo, tú has hecho esto, tu mano me tiene, tu mano me demuestra que está sobre mí. Así que aún la percepción que tenían los creyentes del Antiguo Testamento están manifestando que toda obra es atribuida ¿a quién? A Dios. Así que si esto no fuera así, debemos hacernos otra pregunta, y esto quiero que también les ayude a pensar. ¿Por qué darle a Él toda la gloria si no es autor de toda obra? ¿No les parece un poquito como que para meditar en esto? ¿No les parece un poquito así como que mucha gente dice, yo creo en la soberanía de Dios? Muchos creyentes dicen, yo creo en la soberanía de Dios. Yo estoy comenzando a creer en la soberanía de Dios. Y así lo manifiestan. Pero en la forma de vivir no están creyendo ni confiando en la soberanía de Dios. No están viviendo la soberanía de Dios. Por eso hice esta pregunta. ¿Por qué darle a Él toda la gloria? ¿A quién? A Dios. Si no es autor de toda obra. Miren nada más lo que dice Daniel, el profeta, capítulo 4, en su versículo 35 y por separado el 37. A todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras, oigan bien, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. ¿A quién está atribuyendo esta obra lo que le había sucedido a Nabucodonosor? A Dios. ¿Qué le atribuye a Dios? Oigan bien, porque Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Nabucodonosor era un rey soberbio, despiadado y cruel. Él mismo le fue abierto el entendimiento para reconocer que toda obra, aun lo que en calamidad le estaba sucediendo a este hombre, era atribuida a Dios, lo cual él dijo, son obras verdaderas y justos sus caminos. Hay otras doctrinas que están relacionadas con la soberanía de Dios, es más, y son interdependientes una de otra. Es inaceptable pensar en divorciar o intentar separar algún atributo de Dios. Como hoy en día muchos de nosotros, a veces por la falta de compromiso, obviamente por la falta de compromiso y porque realmente estamos limitados, somos hombres, somos seres humanos
y en otra ocasión lo he dicho como enseñanza, cuando nosotros nunca vamos a comprender toda la plenitud de Dios, no, nunca. A comprender no. Sí podemos nosotros vivir dentro del conocimiento muchas cosas maravillosas de Dios, pero no vamos a acabar, ni siquiera vamos a entender en plenitud todo, a comprender en plenitud todo, porque el día que nosotros lo hagamos, Dios dejaría ser Dios, hermanos. Así que nosotros no podemos intentar divorciar o separar algún atributo de Dios, porque ya todos sus atributos expresan al único Dios personal. Así que, viendo nuevamente el pasaje de Habacuc capítulo 1, versículo 5, y estamos viendo el carácter de la respuesta, el Dios soberano, la justicia de Dios y también su providencia, veamos un poquito lo que hace en este pasaje. Cuando dice, mirad entre las naciones y observad y asombraos y admiraos, porque yo haré una obra en vuestros días. Dios está atribuyendo lo que va a realizar. Dios ya le está respondiendo a Habacuc. Dios no había estado inactivo, ni tampoco Dios estaba analizando la situación, no, al contrario. Como Dios ya había ordenado todas las cosas que así sucederían, tiene que cumplirse y vivir el tiempo correspondiente. Entonces veamos un poquito este pasaje y hagamos un análisis con más claridad. Y miren lo que está haciendo Dios. Cuando Dios está hablando con el profeta, es el profeta quien está haciendo este llamado al pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo había pecado delante de Dios. Estaba viviendo en injusticia, en impiedad. Estaba viviendo en iniquidad. Estaba en rebelión contra Dios. Un pueblo, oigan bien, un pueblo que Dios había elegido y que el mismo pueblo había abandonado y había quebrantado los pactos, y había quebrantado los mandamientos de Dios, había quebrantado el mismo pacto, que la alianza. Este pueblo obviamente merecía morir, ser desterrados. Pero oigan bien, es Dios quien comienza a operar, y es Dios quien toma la iniciativa, y es Dios quien se atribuye la obra. Pero al mismo tiempo, oigan bien, Dios es maravilloso porque también Dios les está haciendo un llamado a arrepentimiento. Cuando Dios le dice al profeta, yo haré, y mire nada más las naciones, y me gusta mucho cómo lo habla la Septuaginta, porque dice, ved todos los despreciadores y mirad. O sea, todos los que han menospreciado mi ley, porque es lo que estamos viendo en el versículo 4 de Habacuc capítulo 1. Versículo 4 dice que la justicia principalmente ya había perdido valor. La justicia ya no tenía valor, estaba inmovilizada, paralizada, había una parálisis en la justicia. ¿Por qué? Porque los mismos hombres impíos se habían encargado de ignorar y ser indiferentes a la justicia moral que ellos habían recibido para vivir justamente y agradar a Dios. Así que Dios les está diciendo a ellos, despreciadores, mirad y admiraos lo admirable, y desaparecer. El Señor está haciendo un llamado a prestar atención. O sea, Dios está diciéndole al profeta, mira, presta atención lo que Dios está hablando. Así que el profeta está diciéndole al pueblo, presten atención a lo que Dios habla. Dios hace un llamado al arrepentimiento. Hermanos, cuando Dios habla, siempre va a manifestar también su carácter bondadoso y misericordioso. Porque siempre Dios va a estar comunicando lo que Él quiere y lo que va a hacer. Y por lo que Él quiere y por lo que va a hacer, Él debe ser glorificado. Así que Dios está haciendo un llamado a este pueblo al arrepentimiento. Dios está haciendo un llamado a meditar sobre el mal del propio proceder del corazón. Dios está haciendo un llamado a cambiar de actitud. Dios está haciendo un llamado a escuchar, a creer al Evangelio. Ahorita lo vamos a ver por qué.
Dios está haciendo un llamado a confiar en la soberanía y justicia de Dios. Es más, es el mismo Dios quien también le dice a Habacuc que debe aprender a confiar en la soberanía y justicia de Dios. Es Dios quien hace un llamado a prestar atención en los juicios de Él mismo que va a efectuar. Es más, Dios está haciendo un llamado, prestan atención y miren lo que voy a hacer, lo que voy a realizar. Esta obra se me atribuye a mí y todas las que vengan serán atribuidas a mí. Pero el hombre es responsable de su pecado. Así que Dios hace responsable al hombre de su pecado, pero Dios atribuye toda obra porque Él está sobre y tiene el control aún del pecado. Habacuc entonces denuncia los actos insolentes del pueblo ante un Dios soberano y justo. Los actos de injusticia y de impiedad estaban debilitando la ley, por lo tanto, Habacuc cuestionaba la inactividad de Dios y solicitaba la intervención de Dios y desconocía los actos providenciales de Dios, pero la respuesta de Dios a Habacuc anunció al pueblo la participación, oigan bien, la participación severa de Dios en contra de un pueblo pecador. Dios está anunciando a Habacuc y Habacuc debe anunciar al pueblo que Dios participará en una actividad severa en contra de un pueblo pecador. Dios había permitido el quebrantamiento de muchos mandamientos. Y eso quiero que preste atención, porque ¿cómo? ¿Un Dios santo, justo, soberano permite que sus mandamientos sean quebrantados? Para entender este concepto hay que distinguir entre dos aspectos de la voluntad divina. Estos son, uno, el aspecto de su voluntad de mandamiento y dos, el aspecto de su voluntad de propósito. Miren, hermanos, si nosotros no entendemos esto se ha malinterpretado y ha causado estragos en muchas de las interpretaciones bíblicas. Dentro de la voluntad divina hay dos aspectos, la voluntad de mandamiento y la voluntad de propósito. ¿Qué es la voluntad de mandamiento? Bueno, Dios expresó su voluntad de mandamiento, ¿cómo? En forma de edictos morales, tales como los 10 mandamientos. Dios permite que los hombres, oigan bien, Dios permite, no quiere, pero Dios permite que los hombres transgredan esta ley o las leyes y al hacerlo pecan. A eso se le llama voluntad de mandamiento. Dios permite, no quiere, pero permite muchas veces que el hombre transgreda los 10 mandamientos. Pero cuando Dios decreta que Él va a cumplir algún propósito, a eso se llama voluntad de propósito, no permite que nadie lo invalide, ni siquiera que impida cumplirse ese propósito. Si Dios fuera por su voluntad, si no fuera por su voluntad, o sea, la voluntad de mandamiento, el hombre no le sería permitido pecar. Si fuera por la voluntad de propósito, nosotros no tendríamos confianza de Dios o de que Dios pueda cumplir su promesa. Así que entendemos entonces que la voluntad de mandamiento es irresistible y mutable. Desde que Adán pecó, si Dios santo, justo, soberano, lo hubiera aniquilado desde un principio y se acabó la existencia de la raza humana. Pero Dios no quiso, porque antes de la creación dice la palabra de Dios que Dios tiene un plan maravilloso de redención antes de la fundación del mundo. Nos hablan muchos versículos de la Biblia que Dios tiene un plan antes de haber creado al mundo. Así que el hecho de que Adán y Eva, después de haber pecado, siguieron con vida física y después de haber recibido ropaje, que los fueron cubiertos, eso habla de un Dios maravilloso y misericordioso y que tiene un plan eterno maravilloso de redención. Y ese plan, a pesar de que Él permitió que la voluntad de mandamiento, el hombre transgrediera varios mandamientos, un mandamiento que fue en ese caso no comerás del árbol del bien y el mal,
y Dios permitió que el mismo hombre transgrediera ese mandamiento. Y vemos más adelante que el primer asesinato, Caín mató a Abel, y vemos varios terribles actos de pecaminosidad que el mismo hombre ha hecho, de tal manera que nos dice la palabra de Dios más adelante en Génesis 6, cuando él mismo fue autor de la obra del diluvio, él mismo dijo que él se había cansado, se había hartado de tratar con el hombre, porque el hombre está en su pensamiento a hacer continuamente el mal. Por eso cuando hoy en día muchas personas dicen, ¿por qué no haces justicia? Realmente hay que pensar realmente lo que estamos pidiendo y meditar realmente lo que estamos pidiendo. De hecho, Isaías 46:10 dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora vamos a usar el pasaje paralelo y esperemos poder aprovechar este poco tiempo que tenemos para acabar con la primera parte de este mensaje. Dice Hechos, capítulo 13, versículo 40 al 41. Quiero que por favor me acompañen. Y dice así, Hechos 13, 40 al 41. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas. Mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeráis, aunque alguno os la describiera. ¿Se dan cuenta qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí? Lo mismo que estaba hablando Habacuc. Ahora, ¿por qué necesitamos usar este pasaje paralelo? Porque necesitamos también considerar que si Habacuc estaba dirigiéndose a un pueblo que había olvidado el efectuar la ley de Dios, de vivir la ley de Dios, por estar viviendo en pecado e impiedad, miren nada más dónde está usando el apóstol Pablo esto. Y Pablo está usando esto precisamente en el capítulo 13. Usted se va a dar cuenta que en su contexto es Pablo y Bernabé que han sido llamados a predicar el evangelio. El Espíritu Santo dijo apartarme a Bernabé y a Saulo. Y posteriormente vemos que ellos son enviados por el Espíritu Santo a predicar la palabra. Y entonces descienden a diferentes lugares en su primer viaje misionero. Pero dice más adelante que llegando a Antioquía de Pisidia, vemos que ellos sí estaban continuamente predicando de la palabra de Dios, continuamente predicando la palabra, predicando la palabra, predicando la palabra. Y miren nada más con qué propósito y qué efecto hay en esto. Ven prácticamente que hay oposición. En el capítulo 13, dice que en el versículo 6... en adelante dice que Pablo empieza a predicar y que hay un procónsul que llamado Sergio Sergio Paulo, dice que lo llama a Pablo a que viniese y a Bernabé, porque quería escuchar la palabra de Dios. Pero había un oponente, un opositor, un tal llamado Bar Jesús, conocido como Elimas. Este hombre se había encargado de oponerse para que el procónsul conociera la palabra de Dios. Y dice aquí la palabra del versículo 8, dice que este hombre Elimas trató de desviar la fe del procónsul. Entonces Pablo dice que, tomando en cuenta esto, dice que lo enfrenta y le hace una severa demanda y le dice a este hombre Elimas, hijo del diablo. ¿Se dan cuenta cómo es que aún en la predicación de la palabra siempre va a haber oposición, siempre va a haber alguien que se esté oponiendo al mensaje de la palabra? Pero lo maravilloso de esto es que a pesar de que vino un juicio de Dios, dicen que este hombre llamado Elimas, dice que este hombre, el apóstol Pablo le dijo, hijo del diablo, estás lleno de todo engaño, fraude y eres enemigo de toda justicia. ¿Cómo le dijo? Enemigo de toda justicia. Este mensaje comienza a tomar un matiz maravilloso, porque es lo que también estaba viviendo Habacuc en su tiempo.
los mismos del pueblo de Israel, el mismo pueblo judío, el mismo pueblo de Judá, este mismo pueblo había abandonado, había defraudado a Dios, se había convertido en un pueblo de engaño, en un pueblo de fraude y en un pueblo de injusticia. Por lo tanto, ya Dios no era su Dios. Y recuerden que también Jesucristo llamó a los fariseos, al pueblo religioso, les llamó hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. ¿Se dan cuenta que comienza a tener un matiz maravilloso todo este contexto si lo tomamos en cuenta? Puesto que Pablo más adelante, ya en el versículo 16, llegando a Pisidia, Antioquía, dice el apóstol Pablo que comienza a predicar la palabra del evangelio como de costumbre en las sinagogas, ya que se lo habían pedido a Bernabé y a Pablo si algo, una palabra tenían que decir como exhortación para el mismo pueblo, de hablar la palabra de Dios. Y entonces Pablo comienza con una predicación maravillosa, comienza a tomar en cuenta al Dios del pueblo de Israel y comienza a tomar toda lo que es la línea, la perspectiva del Antiguo Testamento, desde que los padres fueron escogidos por Dios y fueron hechos un pueblo grande y vivieron en la tierra de Egipto. Y después de 400 años, después de que Dios estuvo tolerándolos a este pueblo 40 años en el desierto, y después de destruir a 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió las tierras en herencia, y todo esto duró por 450 años, y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey a Dios. Oigan bien, y aquí viene a conectar dentro de la providencia de Dios y todos los actos de Dios, porque dice así: entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Y después de quitarlo, levantó por rey a David, el cual Dios también testificó y dijo: he exaltado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este David, dice el apóstol Pablo, empieza a predicar y empieza a conectar lo que Dios había hecho providencialmente desde los tiempos de David. Empieza a conectar toda la providencia de Dios para traernos el evangelio. Dice: a este David que Dios escogió, y de la descendencia de este, dice, trajo conforme a sus promesas la salvación a Israel, a Jesús. Y después de esto, dice, después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estuvo a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo empieza a conectar esto? Por una simple y sencilla razón: el pueblo sí estaba esperando a su Mesías. Pablo tiene que tomar en consideración la perspectiva bíblica del Antiguo Testamento y traer la predicación de la providencia, para tener que conectar varias cosas que ya se habían vivido, se habían establecido por el decreto de Dios, y que era necesario que se fuera conectado toda la historia, porque Dios está obrando, Dios está operando en toda la historia, y eso se debe ver con la palabra. Para poder entender la providencia de Dios, nosotros tenemos que considerar la palabra. Pablo por eso está usando la palabra para conectar toda la obra de Dios providencial en la historia. Sobre todo aquí está haciéndolo con el pueblo judío. Y está diciendo que a este David, de la descendencia de David, Dios iba a traer un Salvador. Ahora, Juan el Bautista no era el Mesías, y es más, por eso dijo ahí: yo no soy el Mesías. ¿Por qué se decía por qué se tenía ese pensamiento que Juan fuera el Mesías? Porque el pueblo anhelaba la llegada de su Mesías como un libertador. Pero un libertador político, que ayudara al pueblo a ser despojado de su yugo. Pero Pablo sigue hablando todavía de este linaje y dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham. Ahora conecta con el linaje de Abraham. Ahora le está llamando hebreos. Hermanos hebreos, hermanos de raza. Teméis a Dios, todos ustedes, los que teméis a Dios. A nosotros nos es enviada la palabra de la salvación.
¿Cuál palabra de la salvación? Dice, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús, ni las palabras de los profetas, ya que leen cada día de reposo, cumplieron estas escrituras condenando a Jesús. Pablo dice en Corintios que si ellos hubiesen conocido a Jesús, no lo hubieran matado, no lo hubieran asesinado. Pero como no reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios, lo crucificaron. Ahora, indirectamente los judíos mataron a Jesús y fue usado Pilato para condenarle, también para matarle. Aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que él lo matara o lo hiciera matar. Y cuando se había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Oigan bien, pero Dios, ahora vuelve a salir Dios nuevamente, levantó a este de entre los muertos. Vuelve a atribuirse Dios, yo fui que levanté a mi hijo de entre los muertos. Y miren cómo sigue conectando el apóstol Pablo y dice, y nosotros os anunciamos las buenas nuevas de que las promesas hechas a los padres, ¿cuáles promesas? El evangelio, que Jesucristo vendría a ser su Salvador. Dios ha cumplido, oigan bien, Dios, el autor de toda la historia, de toda la providencia en la historia de la raza humana, dice, Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que Él resucitó de entre los muertos, para que nunca vea corrupción. Y Dios ha hablado de esta manera, os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitiré que tu santo vea corrupción. Y aquí es donde quiero que lleguemos a la conclusión. Porque David después, oigan bien, David después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, después de que David naciera y llegara a ser rey, es interesante esto. Dios en su providencia había establecido que era necesario que naciera un tal David, porque Dios tiene un plan maravilloso para un pueblo, y no solamente para el pueblo, sino para la raza humana, de traer un Salvador primeramente al pueblo judío y después a los gentiles. Y dice que Dios había usado a David en su propia generación, y David durmió y fue sepultado con sus padres, y obviamente vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó, hablando de Jesucristo, de la descendencia de David, no vio corrupción. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. Está Pablo hablando del Evangelio. Por tanto, hermanos, sabed por medio de él, os es anunciado el perdón de pecados. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Jesús os es anunciado el perdón de los pecados. Y en todas las cosas de las cuales no pudiste ser justificados por las obras de la ley. Pablo está diciendo, miren ustedes que descansan y confían en las obras de la ley, ustedes no pudieron ser justificados por las obras de la ley. Dice, por medio de Jesús, todo aquel que cree es justificado. Miren nada más. ¿Qué hacía el pueblo de Habacuc? En los tiempos de Habacuc, ¿qué hacía el pueblo? No quería vivir las obras de la ley. Pero por si alguno intentara vivir las obras de la ley, dice que por esas obras ninguno es justificado. ¿Qué estaba queriendo decir Dios desde el tiempo de Habacuc? Ahora usando Pablo este pasaje, porque dice, tened cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de lo que hablan los profetas. ¿De qué? De un juicio. Pero mirad, burladores y menospreciadores, y maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que nunca que creeráis, aunque alguno os la describiera. Cuando Pablo dice que acabó esta enseñanza, dice que primero hubo muchas personas que
que les interesó el mensaje y se maravillaron del mensaje, y Pablo les decía que deberían perseverar en la gracia, y después muchos siguieron a Pablo, tanto prosélitos y creyentes piadosos judíos y aún gentiles, pero hubo algo. Cuando vieron el siguiente día de reposo, se juntaron muchos judíos, y ahí es donde hubo una persecución en contra de Pablo. Hermanos, pero dice la palabra de Dios en el versículo 48, que todos aquellos que oyeron, tanto los gentiles oyeron el mensaje, se regocijaron y glorificaron la palabra de Dios, del Señor, y oyeron cuanto estaban ordenados. Quienes oyeron este mensaje son los que estaban ordenados para vida eterna. Cuando Habacuc dice, ustedes que no han hecho o han cumplido con la ley, para ustedes es este juicio. Porque Habacuc estaba llevando el evangelio en ese texto. Habacuc lo que dijo, arrepiéntanse. Habacuc estaba diciendo, arrepiéntanse, pueblo, porque Dios, la obra que Él va a hacer es atribuida a Él y es una obra de justicia. Y si alguno contara la forma en que Dios va a obrar, nadie va a creer. ¿Y qué creen, hermanos? En toda la raza humana no hay peor acto de perversidad que la que se cometió cuando mataron, asesinaron al Hijo de Dios en la cruz. No hay peor acto de crueldad que lo que hicieron con aquel Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que no cometió pecado, ni había pecado en Él, y fue llevado a la cruz para absorber la ira de Dios sobre Él y ser castigado por el Dios mismo, la obra de justicia sobre el Hijo de Dios, que no merecía morir, pero era un plan de redención antes de la fundación del mundo. Esta es la razón por la cual toda obra debe ser atribuida a Dios, porque todo lo que el Señor hace es perfecto, es justo, es correcto, es santo, es bueno. Si el pueblo de Judá, el reino del sur, iba a sufrir el castigo y el azote por un pueblo pagano, miren nada más lo que ocurrió con el Hijo de Dios. Dios en cierta forma permitió que sus mandamientos fueran quebrantados, porque no había absolutamente ningún hombre que pudiese cumplir con las demandas santas de Dios, porque ya tenía un plan de antemano que vendría su propio Hijo, quien iba a satisfacer absolutamente toda la demanda de su Padre Celestial. Y que con esa única obra de justicia que haría Jesucristo, con su obra y su persona, todos nosotros, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y pida perdón por sus pecados, creyendo al Evangelio, venga y reciba vida eterna. El pueblo de Judá, el reino del sur, iba a ser azotado. ¿Por qué? Por su irreverencia y traición, por haberle dado la espalda a Dios y no vivir la ley. Iba a ser castigado y merecido lo tenía. Pero Dios iba a hacer esa obra de justicia para castigar a un pueblo. Ahora Dios iba a hacer un acto de justicia, castigar a su propio Hijo que no cometió ningún pecado. Vino a hacer su única obra de justicia maravillosa. Su Hijo no había cometido pecado y no había pecado en Él, para que tú y yo recibiésemos salvación y justificación en Él, como dijo el apóstol Pablo.
La obra maravillosa de justicia que Dios hizo fue que Él mismo se atribuye la obra de haber asesinado a su propio hijo para salvación de todo aquel que cree. Bendita obra maravillosa. En verdad deseo de todo corazón que esta enseñanza, el Espíritu Santo, haya permitido ser clara. Porque dentro de la voluntad de mandamiento, Dios permitiendo que se quebrantaran las leyes, se quebrantaran los mandamientos, Él en su voluntad de propósito no permitió que esto dejara de cumplirse. Así que, ¿para qué? Para que siguiéramos confiando ahora en un Dios, en el Dios único que manifiesta su promesa y cumple su promesa. Padre eterno, muchas gracias te damos. Tu palabra sea prosperada en cada corazón. No hay otra forma de ser salvo. Si alguien quiere seguir viviendo las obras de la ley, el mismo pueblo del reino del sur, llamado Judá, no pudo cumplir con las demandas de la ley. Ningún hombre puede cumplir con las demandas de la ley para alcanzar justificación o justicia. Para eso fue necesario que tú hicieras y permitieras, más que nada, permitieras que tus mandamientos se quebrantaran para exaltar tu justicia en aquel que ahora conocemos como Jesucristo. Permitiste de cierta forma que todo hombre transgrediera tus mandamientos. Obviamente retribuías a cada uno según su obra, pero no existía ningún hombre absolutamente que viviese la justicia de Dios, para que fuera exaltado Jesucristo, tu Hijo, en el cual ahora nosotros somos declarados justos para recibir la justificación y el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este mensaje, que tu palabra sea prosperada en cada corazón y la paz de Cristo también sea en cada vida de cada creyente. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Avisamos también que es muy probable que cambiemos a la fecha de transmisión, o más bien el día, horario de transmisión de los lunes con nuestro hermano Suriel. Entonces es muy probable que lo cambiemos para el día viernes. Así que les avisamos. Para esta semana será el día viernes. Para esta semana será el día viernes. Así que ya no serán los lunes, serán los días viernes. Dios les bendiga. Hasta pronto.